buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, hoy sin duda las noticias tuvieron que ver con la sudestada, la crecida del río, la cantidad de inundaciones que hay en diferentes localidades. También en el panorama político, últimamente venimos hablando no solamente de la marcha de la semana pasada, sino de una posible contramarcha, actores políticos que se están peleando respecto a una reelección, entre otras cosas, ¿no? Porque hubo diversos pedidos. Pero hay un tema que fue tapa de todos los diarios y mañana va a volver a ser tema en todos los noticieros y tiene que ver con el voto de los 16 años. Recién recordaba que en uno de los diarios en donde se hablaba de este tema decían el voto PlayStation, ¿no? El voto de los adolescentes. Adolescentes que muchos de ellos quieren votar, lo han manifestado y también quieren que se le amplíen otros derechos. Nos preguntamos, ¿oportunismo político o derechos adquiridos, derechos de alguna manera garantizados, o derechos electorales? También nos preguntamos un poco, para eso estamos, ¿no? Este programa se llama Será Justicia. Ustedes ya han visto en otros programas tal vez el perfil de estos chicos, ¿no? Vamos a profundizar igual sobre el perfil de este votante, esta nueva franja de votantes que podría incorporarse ya a partir del año que viene, o no, o del 2015, pero nos preguntamos también la historia del derecho electoral. ¿Cómo fue evolucionando el tema de las edades, además de los sexos? ¿Y qué derechos quedan afuera? Porque el chico de 16 años dirá, bueno, ahora que puedo votar, ¿por qué no me puedo casar? ¿Por qué no puedo tener, no sé, la patria potestad? ¿Por qué no puedo ser adulto para miles de cosas? Todos estos temas los vamos a aclarar después de la pausa con especialistas que se han dedicado a estudiar este caso y a estudiar el tema en sí de los jóvenes y su contexto social y las leyes. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, aquí estamos con la doctora Alejandra Perícola, o Pericola, especialista en Derecho Electoral. Gracias por venir, doctora. Gracias por Pericola, la invitación. ¿no? Perícola, ahí, con el tema de los acentos, me mareé. También la coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, que es un estudio muy interesante y lo tenemos colgado en la página web porque es muy abarcativo, en donde hay un fragmento que tiene que ver con esta situación de los jóvenes en sí. Yanina Tuñón, gracias por venir, Yanina. Y Daniel Arroyo, presidente de Poder Ciudadano, ex secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre el 2003 y el 2007, y también ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entre diciembre del 2007 y julio del 2009. ¿Me equivoqué en algo? No. Bueno, ahí está. Usted está muy entendido sobre el perfil del votante. Y a Nina nos interesaba también sobre el perfil del votante, pero ya con no tanta lectura política, o sí, pero sino más bien saber si son chicos que cobran planes sociales, de que viven, la última vez que fueron al médico, que hicieron una consulta odontológica, un poco, conocerlos un poco más. Y también, Yanina, porque la doctora Alejandra Perícola nos interesa saber un poco sobre el derecho electoral, ¿no? Cómo fue evolucionando, cómo llegamos a este debate que me parece muy interesante de los jóvenes a los 16 años. Primero que nada, ¿cómo ve usted esto? Porque nosotros planteamos hoy oportunismo político o un derecho garantizado, un derecho electoral adquirido luego de muchos
años que se lo ha reclamado. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Yo lo primero que diría es que no es un reclamo que viene de abajo hacia arriba, no es un reclamo de los adolescentes. No. Así como en Chile uno puede decir hay un reclamo por el tema educativo. Están los alumnos reclamando totalmente. No se ha dado en la Argentina. Sí es una cuestión de debate dentro de la clase política, que pareciera ahora estar abriéndose a la discusión dentro de las organizaciones sociales, dentro de especialistas. Da la impresión claramente que amplía el espacio de participación y que es bueno incluir en los derechos a los adolescentes, pero está claro que primero no surgió de abajo hacia arriba y que requiere de un debate profundo. Claro, yo siempre diferencio, por ejemplo, el reclamo, digamos, que en su momento ha hecho fuera de la coyuntura Claudio Lozano, digamos, tomando en cuenta el tema de la asignación universal. Exacto. Claro. A lo que se está presentando hoy y lo que se va a debatir mañana en el Congreso. ¿Qué es lo que se va a discutir? Básicamente es un proyecto que lo que trata de hacer es darle la opción a los jóvenes de entre 16 y 18 años para que puedan votar. Claro. Eso, en principio, parece razonable ampliar la opción, requiere un debate de especialistas respecto al grado de madurez o no de los adolescentes, por un lado, pero también qué implica en otras cuestiones, qué otros derechos y otras obligaciones podrían o no tener esos adolescentes. Absolutamente, que es también lo que los chicos han planteado en muchos programas de televisión que se han presentado, y dijeron, bueno, también tenemos muchos derechos que quedan afuera. De paso, aclaro que la patria potestad, por supuesto, se puede otorgar. Hablaba de la adultez, de los derechos del adulto, que si ya que puede votar, el chico de 16 años dice, bueno, yo quiero ser adulto a partir de los 16 años, que eso comprende muchos derechos y también muchas responsabilidades. Pero también tenemos un perfil que ustedes han estudiado de esta franja nueva del votante. Y recién me decías, yo quiero hablar de números. Decime, Yanina. No, quiero hablar de algunos números porque me parece que esta extensión de derechos, que evidentemente podemos pensarla como progresiva, también nos lleva a plantearnos cuántos derechos tienen hoy los adolescentes y tienen los niños y cuál es el umbral al cual queremos llegar con esos derechos que todavía están pendientes en la Argentina, ¿no? Claro. Pensemos que 3 de cada 10 adolescentes en esta franja de edad son 1.400.000 chicos los que tienen entre 15 y 16 años, y el 38% de estos chicos están bajo la línea de pobreza en términos económicos, ¿no? 2 de cada 10 niños de adolescentes en esta edad tienen necesidades básicas insatisfechas, con lo cual ahí tenemos un conjunto de derechos que están pendientes. Claro. Entonces, evidentemente, desde el 2005 a esta parte, el gobierno, el Estado argentino ha avanzado de modo significativo en el reconocimiento de los derechos de la infancia, y eso es algo muy importante y de reconocer a esta gestión. Pero también hay que reconocer que nos falta mucho para poder garantizar esos derechos. Claro, falta mucho para poder garantizarlos. Y me pregunto, estos chicos, ¿cuántos están escolarizados todavía o no? ¿Cuántos han llegado, por ejemplo, a un estudio secundario? Bueno, por ejemplo, si evaluamos a través de los censos de población, de los años 80, de los años 90, de los 2001, de 2010, lo que observamos fue que en la década de los 80 comienza a masificarse la escuela secundaria en la Argentina. En los años 90 se profundiza fuertemente el proceso de inclusión de los adolescentes en la escuela secundaria, y en esta primera década del siglo XXI prácticamente no hemos logrado mayor inclusión. Pasamos del 2001 con un 20% de los adolescentes entre 15 y 17 años que no asisten a la escuela secundaria a un 18% en el 2010. De manera que en esta primera década del siglo XXI apenas hemos disminuido la tasa de no asistencia en 2 puntos porcentuales. Lo cual nos plantea, bueno, ¿por qué tenemos ese déficit que se ha tornado de tipo estructural en términos de inclusión? Hay algunas respuestas en ese sentido, ¿no? En los años 90 no había trabajo. En la primera década del siglo XXI hay trabajo para todos y también para los adolescentes y para los niños. La tasa de trabajo infantil tampoco se ha modificado en los últimos años. ¿Y en cuanto a los subsidios? Bueno, en estos adolescentes, 1 de cada 3 adolescentes tiene asignación universal por hijo u otros planes sociales, básicamente asignación universal por hijo, ¿no? Perfecto. Alejandra Perícola, les quiero contar que además de ser abogada y licenciada en Ciencias Políticas, es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, y se especializó en el estudio de los sistemas electorales y la representación política. Fue como decir perfecto. Bueno, los tres. La verdad que fue un placer que ustedes, a pesar de la sudestada y todo, puedan estar acá, porque es una manera de poder avanzar un poco más
de todo lo que venimos viendo. Bueno, a ver, escuchemos a los chicos, me pareció buenísimo, pero me interesa la mirada de ustedes también, ¿no? Te has dedicado a ver los sistemas electorales y de pronto nos preguntamos acá, que justamente nos dedicamos a ver la historia del derecho en todas sus facetas. Bueno, ¿cómo fue la evolución a partir de las edades, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, históricamente en la Argentina se ha votado a los 18 años, incluso previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, que en 1912 otorga una gran reforma electoral en donde el voto pasa a ser obligatorio, secreto, ya era universal. Claro. Y lo que se entiende por universal en el contexto de 1912, porque como vos adelantabas al principio, el hecho de que las mujeres pudieran participar de la vida política requirió unos cuantos años más, es decir, nuestra democracia en realidad completa tiene 50, 60 años de historia. Sí, totalmente. Entonces también, en términos de cultura política, nuestra cultura política, teniendo en cuenta todas las interrupciones al orden constitucional que ha habido en nuestro país desde 1930, es baja, avanzando hacia una madurez, pero no podemos compararnos con los grandes países que tienen grandes tradiciones democráticas. Sobre todo porque tenemos periodos constitucionales democráticos ininterrumpidos desde la época de Alfonsín en adelante. Exactamente. Entonces ese sería el gran lapso en donde podemos hablar de cultura política y cómo hemos ido madurando y hemos tratado de estabilizar la forma de gobierno democrática. La única intención que hubo respecto de bajar la edad a los 16 años fue durante la segunda presidencia de Roca, en 1902, a propósito de una gran reforma electoral que cuando llegó al Congreso fue desestimada y se siguió manteniendo... Segunda presidencia de Roca en 1902. En 1902 esta gran reforma electoral, que después toda la reforma en 1904 también fue sacada del escenario político, pero fue históricamente el único intento formal... ¿Para qué? No, era una gran reforma en donde se cambiaron las circunscripciones electorales, en donde se cambiaron una serie de reglas generales y se incluyó... Lo de los 16 años. Los 16 años. Siempre para los varones. Sí, claro, porque las mujeres no... Por supuesto. No. Pero digo, como las mascotas, las mujeres estábamos en esa época. Pero digo, en esa época, en la coyuntura era totalmente diferente. No había como una lectura de decir, bueno, estos pibes tienen una conciencia política, o estos chicos... Y de los derechos de los chicos tampoco. No era bueno, y de pronto comprenden más cuál es el modelo y aportaría que estén votando. No, indudablemente era por el proceso de reforma mismo, porque se trató de reformar todo en ese contexto. Igual duró 2 años ese proceso reformista nada más. Y en 1912, con esta reforma, sí, el voto, digamos, trata de ser más inclusivo, siempre en el marco de los varones de 18 años, tomando como base el empadronamiento, los que se tenían que anotar obligatoriamente para hacer el servicio obligatorio militar. Claro. Y esa era, digamos, la parte que podría ser transparente respecto de cómo conformar un padrón de electores, en donde se trataba de dejar de lado todo lo que tenía que ver con el fraude electoral, el caudillismo político, el hecho de que votaban los muertos, existía el voto cantado, es decir, fue uno de los grandes propósitos de esta reforma que obviamente no solucionó inmediatamente estas cuestiones, como todos sabemos, porque después vino la década infame en 1930, pero digamos que se sentaron las bases de un proceso de organización electoral que después se amplía, como ya mencionamos, en la década del 40. A ver, ustedes dos tal vez me lo pueden responder. Hoy se dio a conocer una información en donde la Cámara Electoral le da a conocer su preocupación a Lorenzetti, presidente de la Corte, respecto a este proyecto, respecto a la conformación de los padrones. Incluso hoy una colega, Silvia Martínez Casina, que es amiga, cuando le conté que iba a hacer este programa, dice, ¿por qué no metes el tema de los extranjeros también, no? Que es un tema aparte, pero el tema de la conformación de los padrones, digamos, ¿cómo lo ven ustedes y cuál sería el peligro? ¿El peligro o el asunto a tomar en cuenta? No, lo que hay que tomar en cuenta es que le faltan recursos a la Cámara Electoral para poder procesar todos los padrones y tener todo listo para la eventual votación que se haría
en junio cerrarían las listas, en agosto habría primarias en principio y en octubre habría elecciones generales, siempre hablando del 2013. Sí. Hay un tema de recursos, hay un tema de empadronar bien a todos los que tienen 16 años y ver desde qué momento, si el que cumple 16 años hasta octubre del 2013 puede votar, lo hace exacto. o no. Hablábamos antes, si se sigue la misma lógica que siguió en las elecciones del 2011, con los de 18 años votaban aún cuando cumplían ese día, exacto, en octubre, la elección. Por un lado tiene que ver con recursos, por el otro lado me parece un debate más profundo, y es que no se debería hacer una reforma electoral así como así de golpe. Están a las apuradas. Requiere de un debate profundo, en serio. Sí, y bueno, Yanina, vos que en este barómetro ven tantos aspectos de lo chiquitito, porque las preguntas que hacen son muy interesantes. Uno puede conocer el perfil de una persona preguntándole, pero también diciéndole qué pensás, que de pronto para un adolescente es difícil decirlo. Pero si vos le decís, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? ¿Cuándo tuviste una consulta odontológica? ¿Comés las 4 comidas básicas del día? La última vez que leíste un libro. Nos dan un perfil. Sí, todos esos indicadores que vos mencionás están presentes en el barómetro porque justamente tenemos una mirada bastante multidimensional del desarrollo humano y social de la infancia y de los adolescentes, y lo que atraviesa todos los análisis es la desigualdad social. Claro. En este sentido, cuando planteaba la idea de por qué no pensamos esta ampliación de derechos de manera progresiva y nos fijamos en cómo logramos garantizar los derechos actuales y con equidad, ¿no? Porque si algo caracteriza a la Argentina actual y a la Argentina, digamos, de las últimas 3 décadas, no ha cambiado demasiado, es el tema de la desigualdad social, ¿no? Hemos avanzado en muchos aspectos, evidentemente hay menos pobreza en la Argentina, sin embargo la desigualdad social no hemos logrado disminuirla, la brecha, ¿no? Esas brechas de desigualdad social continúan siendo muy importantes. Y se observan en indicadores de salud, como vos mencionabas, es muy importante la proporción de niños que, digamos, los niños tienen en la Argentina derecho a la salud pública, derecho a la educación pública, pero esos derechos no podemos pensarlos simplemente porque existe el acceso a esos recursos. Claro. Tenemos que pensar en qué medida todos acceden a esos recursos en condiciones de calidad parecidas, ¿no? Claro, absolutamente. En ese sentido, la educación, hoy cualquier empleador le va a pedir a un adolescente para conseguir trabajo a un joven el secundario completo. Sin embargo, los secundarios que acceden muchos jóvenes no son los mismos en términos de la calidad de esas escuelas secundarias y de esas escuelas primarias también, por supuesto. Es muy difícil generalizar, sobre todo por... lo veíamos el otro día en el programa de La Nata, en Periodismo para Todos, digamos, un chico, qué sé yo, de Caballito, con un chico de provincia de Buenos Aires, de La Matanza, o con un chico de la Villa 21, por ejemplo. No, lo que menos querría generalizar, porque además no tengo una postura tomada al respecto. O sea, me parece que es un tema, lo quiero decir porque a veces sí tengo posturas tomadas y lo digo obviamente. Pero, y tampoco le voy a pedir a usted que me diga algo categórico porque es horrible generalizar. Pero digo, si a usted pidiera la comisión, le pidiera hablar, exponer, y usted tuviera que decir, bueno, hay que hacer la reforma ahora, estos chicos están en condiciones de votar, considero que hay que estudiar más este aspecto antes de aprobar la ley, ¿qué diría? Yo diría que la Argentina tiene desafíos mucho más relevantes que en este momento. Creo que la clase política se llena la boca hablando de equidad en la estructura de oportunidades y hablamos muy poco de la equidad en los resultados. Digamos, tenemos que garantizar que todos los chicos hagan la escuela secundaria porque es obligatoria en la Argentina. Claro. Pero también tenemos que garantizar que todos los chicos terminen la escuela secundaria en igualdad de condiciones. O sea, que la credencial educativa del chico en condiciones de pobreza que vive en una villa tenga el mismo valor que el chico que va a una escuela pública en el barrio de Palermo. Porque la desigualdad social no tiene que ver solamente con las escuelas públicas y privadas, ¿no? En el interior de la escuela pública hay mucha desigualdad social y es inexplicable por qué la hay y por qué no garantizamos que los mejores docentes estén en las escuelas en condiciones de pobreza, por qué no garantizamos la mejor salud para los que más lo necesitan. Todo esto está plasmado en la ley, o sea que hay un reconocimiento de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para lograr equiparar ciertas situaciones que yo diría que están en el inicio de la vida.
En el caso de que a usted la convocaron, ¿a ninguno de ustedes los convocaron como para ir a la comisión? No, pero todavía falta, o sea que tal vez algunas organizaciones vayan participando. Sí, me parecería importante, ¿no? Porque voy como 4 programas en donde los que más saben no son convocados por el Congreso de la Nación cuando se tratan leyes importantes. En el caso, Alejandra, de que a usted le tuvieran que pedir su opinión, viendo la historia, no por nada solamente fue en la época de Roca que hubo un intento y no. ¿Usted qué recomendaría? En principio, teniendo en cuenta además el derecho comparado, sí, claro. Vivimos en la era de la globalización. Sí. En la mayoría de los países se vota a los 18 años. La única excepción es Ecuador, en donde es facultativo. En Brasil, en donde es facultativo. Acá también sería facultativo. Acá, en principio, sería facultativo. Habría que discutir el artículo 37 de la Constitución Nacional, que establece que el voto, que el sufragio es obligatorio. Obligatorio sería, claro. Entonces, bueno, está bien, es una norma muy general, después las leyes electorales reglamentan esta cuestión, pero no es una cuestión menor. No, porque está por debajo de la Constitución Nacional. Teniendo en cuenta además que en la historia argentina el voto siempre fue obligatorio, no existió esta nueva categoría de voto facultativo, es obligatorio hasta los 70 años. Total. ¿Cuáles son los países entonces que tienen excepción de los 16 años? Ecuador, Brasil, Irán con 15 años. Y el resto, 18, 20 años Japón, por ejemplo. Okay. Y se fue bajando. La mayoría tenía a principios del siglo 21 años y fue bajando hasta los 18 años. ¿Qué parámetros, indicadores se toman en cuenta para...? Generalmente la ley civil, que tiene que ver claro, generalmente la ley civil, que es la que establece la minoridad. Entonces, lo que vos planteabas al inicio del programa, el tema de... que el menor, digamos, tiene derecho eventualmente, si se sancionara esta ley, a votar, pero tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo se está debatiendo en el Congreso el nuevo proyecto de unificación del Código Civil y Código Comercial. También. Este proyecto sigue manteniendo categorías respecto de la minoridad y los menores de 18 años no pueden contratar por sí solos, no pueden casarse sin autorización de los padres, no pueden salir del país sin autorización de los padres. Y esto incluso les pasaría aprobado... Aprobado, estoy hablando del nuevo proyecto de unificación, no del actual Código Civil. Estoy hablando de que en un futuro podemos coincidir en que se reforme el Código Electoral y la ley establezca la facultad de votar entre los 16 y 18 y al mismo tiempo un nuevo Código Civil y Comercial que sigue manteniendo, digamos, la mayoría de edad a los 18 años y excepciones a esa mayoría de edad. Hablando de derecho comparado, ¿cómo va el Código Civil y Comercial de la mano de estos países, que no son muchos, Ecuador, Brasil e Irán, que pueden votar a los 16 años o 15? No, generalmente se va a ver esta misma simetría que eventualmente vamos a observar nosotros. Bien. Que también, que es un tema que tampoco ninguno de nosotros es especialista, pero el tema de la imputabilidad en términos penales. Entonces, por un lado algunos dicen, es imputable a partir de los 16, aunque no puede ir a una cárcel común hasta los 18, ¿verdad? Entonces también podría votar a los 16, dice uno. Pero al mismo tiempo a los 16 no podés contratar, no podés salir del país, no podés casarte sin autorización de tus padres y eventualmente tener la emancipación que también tiene algunas cuestiones que el menor es emancipado pero no es adulto. Por eso generalmente las leyes electorales no han sido el resultado de cuestiones políticas, sino que más bien, como dije, tienen que ver con la legislación civil del país de que se trate. En este caso, en nuestro país, y vuelvo a tu presentación, de si se trata o no de un oportunismo político, mi opinión, si me llamara la comisión, diría que hoy por hoy me parece un oportunismo político, me parece que lo que la Cámara Nacional Electoral hoy deja publicar en los diarios respecto de su preocupación de los padrones electorales es un tema institucional grave. ¿Puede llegar a haber manipulación? Porque hoy todo padrones? El poder lo tiene el Ministerio del Interior, lo tiene el Poder Ejecutivo. La justicia solamente lo que le venga del Registro Nacional de lo que maneja el Ministerio del Interior, a partir de esos datos va a ser el Registro Nacional de Electores. Entonces,
Esa fue una de las cuestiones que se criticó mucho en la última reforma electoral, en la 26.571, a fines de diciembre, sí, que además de poner las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se le dio mucho más poder al Ministerio del Interior y concretamente a la Dirección Nacional Electoral, y eso depende exclusivamente del Poder Ejecutivo y en el marco del Ministerio del Interior, ¿no? Está todo manejado dentro de un mismo interés partidario, al menos. Ya tenemos que terminar. ¿Responde este debate, a ustedes les pregunto, a una necesidad política más que a una necesidad social? Argentina tiene 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Mitad de los adolescentes que terminan secundaria consiguen trabajo y mitad no. Claramente, un chico que consigue un trabajo cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga, el que está vinculado a la política. Está claro que hay un conjunto de problemas centrales entre los cuales se puede incorporar la cuestión del voto a los 16 años, pero el núcleo del problema es que la Argentina, de todos los problemas sociales centrales que tiene, el principal tiene que ver con esta situación. Y no solo es los jóvenes que no estudian y trabajan, sino que los jóvenes que trabajan y estudian, los jóvenes que solo estudian. Uno puede vivir como en 4 situaciones a los jóvenes, más allá de sus miradas y situación económica. En términos generales no hay un reclamo sobre el voto y sí sobre poner la mirada y la atención en los jóvenes. Sí, este es un reclamo, incluso lo que vos planteás de las oportunidades de solo estudiar y las oportunidades de trabajar y estudiar o de no hacer ninguna de las dos cosas. Sí. En cualquiera de esas situaciones hay mucha desigualdad social, ¿no? Claramente los hijos de la clase profesional y las clases altas son los que hoy en la Argentina tienen la posibilidad de producir esa moratoria social, prepararse para. Bien. El resto de los jóvenes está viendo cómo se integra al mundo del trabajo, cómo se integra al mundo educativo. Totalmente. Y integrarse al mundo educativo ya no es simplemente una expresión de deseo, no es lo mejor que le puede pasar a los jóvenes, es un derecho. Totalmente. En ese sentido el Estado tiene que garantizarlo y tiene que garantizarlo con la misma calidad para todos. Bien, ojalá que estas opiniones también mañana comencemos a escucharlas en la comisión o en las comisiones, asuntos penales, asuntos constitucionales o legislación penal que comienzan a tratar este tema. Cuáles son las verdaderas necesidades de estos jóvenes que están tan en la mira de todo el mundo y son tan importantes para la próxima votación, están reclamando y necesitan otras cosas. En www.serajusticiadigital.com tenemos más información y también redireccionamos a los blogs u opiniones de nuestros invitados respecto a este tema. Hasta el próximo martes. Chau.